Bendito Padre Celestial, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí está mi hermano Simón para traer tu palabra. Padre, que seas tú, Señor, quien hable esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en mi hermano, para que pueda hablar tu palabra, Señor. Y que nosotros que la escuchamos podamos ser entendidos de lo que Él quiere decir. Que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre nuestro, por mi hermano. Gracias. Gracias te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Simón. Buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta noche tan especial es para mí un honor de estar acá. En ese momento, en el mundo entero, están conmemorando el acto que cambió el curso de la historia de la humanidad. Y nosotros también hacemos parte de esas personas que hacen esa conmemoración. En esta noche yo quiero hablar de la importancia de la cruz, o como se ve en la pantalla. En el día no se ve tanto en la pantalla, ahora se ve la cruz, un pilar de nuestra salvación. La cruz, un pilar de nuestra salvación. Así que esa cruz que está atrás de mí es un símbolo importante de nuestra fe. Algunos teólogos dicen que el palo que está vertical simboliza la unión entre el de arriba y nosotros, entre Dios y nosotros. Y el palo que está de manera horizontal es la unión entre nosotros mismos. Es decir, que esa cruz para nosotros tiene una tremenda importancia. Hoy vamos a leer en Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Y invito a la hermana Evelina, que tiene la voz muy fuerte, que podría leer para nosotros. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermano. Amén. Si estamos aquí en esta noche, no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer en la casa. No estamos aquí porque ya es un día como todo lo demás y hay una ocasión de venir a ver a los hermanos o de venir en la iglesia. Venimos. Estamos aquí para un recuerdo tan importante para nosotros. En ese momento hay más de 2.000 millones de personas que están conmemorando ese evento. Esa es la base de nuestra fe. Ese evento es la base de nuestra fe. Es por eso que tiene una tremenda importancia. Para desarrollar ese tema, voy a pasar por esos 4 puntos. La cruz es la expresión suprema del amor de Dios.
La cruz es el pago. En la cruz Él pagó el precio por nuestros pecados. En la cruz encontramos victoria sobre el diablo y la muerte. Y para terminar, veremos el último, nuestro llamado a vivir. La cruz nos llama a vivir de manera diferente. Así que, hermano, la cruz es ese símbolo tan importante que Dios expresa su amor para nosotros. Como el apóstol Pablo en Juan 3:16 nos dijo, y todo el mundo sabe ese versículo en la primera parte, porque de tal manera amo Dios. Parece solamente algunos que lo conocen. Lo podemos decir todos juntos con alta voz, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Amén. La cruz es esa expresión. Algunos teólogos dicen que Jesús en la cruz es como una carta de amor que nos manda Dios, escrito con la sangre de Jesús. Nadie puede negar eso. Dicen también en la Biblia, podemos morir con alguien de bien o alguien de nuestra familia. Un padre puede dar su vida por su hijo, por su hija. Un esposo puede dar su vida por su esposa. Pero Jesús ha dado su vida por nosotros. Ninguno de nosotros aquí presente es judío, ¿cierto? A pesar que somos extranjeros a Jesús, Él dio su vida para salvarnos. Es por eso es la expresión suprema del amor de Dios. Ese sacrificio es la expresión suprema. No hay más manera de expresar el amor de Dios para nosotros. Él dio a su hijo unigénito. Me cuesta esa palabra, perdón. A su hijo unigénito para salvarnos. Es por eso es importante conmemorar ese evento. En mi vida me encuentro como cuando era joven. En Haití, para terminar las escuelas, hay 2 exámenes al nivel nacional. Cada alumno tiene que salir de su colegio, de su comuna, para participar a ese examen. Yo no era tan malo en la escuela, entonces yo sabía que iba a reducir o tener exitoso en ese examen. Cuando entregan los resultados, ya, como lo pensaba, era ok. Y cuando entregué la noticia a mi mamá era tan feliz que decidí ese día, nunca en mi vida voy a doblar ninguna clase, nunca en mi vida. Porque mi mamá era tan feliz para mi éxito. No sé si me entiendes, porque me cuesta olvidar, eso es la presión de ese evento. Entonces decidí ese momento. Si mi exitoso en la vida hace tan feliz a mi mamá, voy a hacer todo lo posible para que ella sea feliz. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de ese sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesús para que nosotros seamos salvados, para que tengamos la salvación. Entonces tenemos que ser conscientes de ese amor y decidir, nunca más no vamos a vivir como antes, nunca más vamos a seguir viviendo nuestra vida como antes. Tenemos que ser conscientes de ese sacrificio, de esa prueba de amor, de ese
esa expresión suprema del amor de Dios para nosotros. Es tan importante que sea un cristiano chileno, cristiano haitiano, cristiano argentino, cristiano chino o estadounidense, en todo el mundo en ese momento, están conmemorando ese evento. Ojalá que ese evento no sea algo formal o algo ordinario, que venimos aquí desde pequeño. Tenemos que tomar un tiempo para reflexionar, para pensar a ese sacrificio tan grande que ha hecho el Señor para nosotros. Y no solamente pensar, reflexionar o meditar, pero también tomar la decisión de seguir al Señor de una manera fiel. Amén, hermano. Amén. Como en respuesta a este amor, como cuando decidí de hacer todo lo posible para tener exitoso en todo mis estudios. Así que después de ese día, tomo más en serio mis estudios, porque yo sabía no era solamente para mí, eso hacía feliz a mi mamá. Yo creo que eso, como hoy día soy el papá, cada vez voy a recuperar a Sam en la escuela y le pregunte, ¿qué aprendiste hoy? Usted no se imagina cuando él me cuenta, ya hoy día aprendí a hacer el número 6 y para hacer el número 6 hacemos así, así, así. Me alegro. Es algo sencillo, pero me alegro. Saber que mi hijo está aprendiendo. Yo creo que eso fue el caso de mi mamá cuando yo veo que su hijo está aprendiendo. Y como hijo, yo como respuesta a ese amor, decidí de hacer todo lo posible. Hoy día les invito, hermanas, a hacer todo lo posible para agradar al Señor Jesucristo. Para que ese sacrificio no sea en vano. No seamos adentro de la iglesia con un pie adentro y un pie afuera. Los domingos y los miércoles somos cristianos y los otros días somos una persona cualquiera. Tenemos en cuenta ese sacrificio, hermano. No solamente cuando venimos acá, no solamente cuando leamos la Biblia, en todos los días, que tenemos que recordar ese sacrificio que nos da la salvación, ese sacrificio que nos da esa esperanza, una esperanza que el hombre más rico de la tierra no tiene, vivir eternamente. No solamente vivir eternamente, vivir en la presencia del Señor. A veces la persona que todavía no hace ese encuentro con el Señor Jesús nos ve como locos. Es entendible. Cuando pensamos que vivir 120 años es algo maravilloso por nosotros humanos, hasta el día de hoy no llegamos a entender que vivir 120 años es algo tan grande, más grande cuando pensamos que vamos a vivir eternamente. Es por eso eso parece algo, una locura, pero no es una locura, hermanos y hermanas, es una verdad. Es una verdad. Pero esa verdad se expresa a través de ese amor supremo de Dios para nosotros, para quien cree y para quien toma en serio ese sacrificio. Tomamos en serio ese sacrificio. Tomamos en serio, hermanos, ese sacrificio. También la cruz es ese símbolo donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Como lo hemos visto en algunas predicaciones antes, Dios es un Dios justo.
Él cumple su palabra. En su palabra, Él ha dicho que si pecamos, hay un castigo. Y también como es un Dios que tiene mucha bondad o mucha misericordia, Él acepta entregar a su Hijo para cargar nuestros pecados, para que podamos acercarnos a Él. En la oración de la hermana Gladys, ella nota un punto importante que vemos en Mateo 27, 51, donde el velo del templo se rasga. Ese también es un símbolo importante. Dicen que en el templo o en el tabernáculo, la palabra exacta, perdóname la pronunciación, había 3 partes. Una parte que como era el patio, uno que era el lugar santo y el último que era el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, allá estaba la arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de nuestro Señor, de Dios, no solamente nuestro Señor Jesús, pero de Dios también en la humanidad. Pero solamente el sumo sacerdote tenía derecho a entrar allá, solamente una vez al año. Solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote tenía ese derecho a estar en la presencia del Señor. Pero con ese sacrificio, porque Jesús ha pagado nuestro pecado, el velo se rasgó. Es importante notar también, cerrado, la Biblia dice de arriba, es también otro símbolo, es decir, Dios dejó su trono hasta nosotros. Ahora, yo como haitiano, ustedes como chilenos, podemos presentarnos o permitirnos ese lujo de estar en la presencia de Dios. Así es. Es decir, que esa cruz, hay mucho símbolo en solamente esa cruz, en ese sacrificio tan importante que ha cambiado el curso de la historia de la humanidad. Nosotros, pecadores, ahora tenemos ese privilegio de estar en nuestra casa, ponerse de rodillas y acercarnos a Dios. Estar en la micro, cerrando nuestros ojos, acercamos a Dios. Estamos trabajando y en nuestra mente acercamos a Dios. Así es. Porque 2000 años antes, con ese sacrificio, el velo que simbolizaba la separación entre Dios y nosotros se rasgó. Así que seamos mujeres, hombres, haitianos, chilenos, argentinos, no importa nuestra nacionalidad, tenemos entrada en la presencia del Señor. Es algo importante, parece como algo sencillo, pero es algo tan importante, hermanos. Ponemos en los zapatos de esas personas que vivían como 2500 años antes. Después de un pecado, tiene que traer un animal para ofrecer un sacrificio. El sacerdote cargará el pecado y para presentarse al Señor Jesús, al Señor o a Dios, para que nosotros o esas personas obtengan perdón. Imaginemos un momento que era el caso del día de hoy.
Solamente los ricos podían hacer eso. Amén, hermano. ¿Cuántos animales teníamos que tener para traer por cada pecado? ¿Cuánto? Pero ahora, con ese sacrificio, solamente reconocemos nuestro pecado, acercamos a Dios y pedimos perdón. Así es. No necesitamos animales. No necesitamos como alguien que hace el trabajo, un intermedio. No necesitamos a un intermedio o a un mediador. No necesitamos a un sacerdote. Porque nosotros mismos podemos acercarnos a Dios. Todo eso por ese sacrificio. Todo eso porque hace 2000 años atrás Jesús, nuestro Señor y Salvador, ofreció su vida en esa cruz para nosotros. Es importante esa conmemoración, que hay algo en todas las partes del mundo que están conmemorando juntos los cristianos. Más de 2.000 millones de personas que sean en África, en el Caribe, en la América del Sur, en Europa, en Oceanía, en Asia, todos estamos conmemorando ese sacrificio. Para seguir, en esa cruz también encontramos victoria sobre el diablo y la muerte. Yo quiero leer esa parte de manera especial. En Colosenses 2, el apóstol Pablo nos dice eso. Hermana Elena, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. amén, hermano. Con ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y el apóstol Pablo hace esta precisión, que era contraria. Es importante notar que no era solamente como un juicio ya a nuestro favor, no. Como lo hemos visto con el patriarca Job, Satanás se acerca por cada uno de nosotros a Dios y mostrando a Dios nuestros pecados. Y con ese pecado, ese acta, necesitamos la muerte, porque era así la justicia de Dios. Era así, como en Romanos digamos, la paga del pecado es muerte. Así era, y así es, hermano. No solamente era, así es. La paga del pecado es la muerte. Entonces, por cada pecado que el diablo se acerca, diciendo a Dios, el hermano Simón, mira, 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 mira. Y Jesús, como nuestro abogado, se acerca con su sangre, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, diciendo a su Padre como, entrego mi vida por el hermano Simón, entrego mi vida por la hermana Gladys, entrego mi vida por la hermana Ana Pastor, entrego mi vida. Entonces, cuando Dios se acuerda de eso, cuando acercamos a Dios, Dios nos perdona, porque Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros.
No solamente eso, el apóstol Pablo, que es importante que notamos eso, que nos era contraria. No hay nada de bien en eso. El hermano dice, es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. La hermana hizo tal cosa, tal cosa. Con todo eso, la paga era la muerte. Con ese sacrificio, nuestro Señor Jesús nos da la victoria. Nos da la victoria sobre Satanás. Nos da la victoria sobre esa muerte. Hoy día tenemos esa esperanza. Sí, como todos los humanos, vamos a morir físicamente, no eternamente. Amén, hermano. Amén. Vamos a morir físicamente, como todos los humanos. Como, al igual que Jesús resucitó. Un día, nosotros igual resucitaremos para vivir eternamente con nuestro Señor Jesús. No hay esperanza más linda, más grande que esa. No hay esperanza más grande que esa. Hacen muchas inversiones para encontrar una forma de prolongar su vida. Porque ellos tienen ese miedo que después de la muerte no hay nada. Por ellos. Entonces ellos no quieren morir, porque después no hay nada. Y nosotros tenemos esa esperanza. Después de nuestra muerte hay más. Encontraremos más que en esta vida. Así es. Porque seremos en la presencia del Señor Jesús. Seremos con el Señor Jesús. No tenemos ese miedo. Por supuesto, como humanos pensamos a nuestros hijos y a nuestra familia, cómo serían, pero no tenemos el miedo de morir. No tenemos ese miedo. Tenemos la esperanza más grande. No en esta vida, dijo el apóstol Pablo. Si nuestra esperanza era en esta vida, seríamos los hombres malos, muy malos. Pero tenemos esa esperanza de vivir eternamente con el Señor Jesús. Porque hace 2000 años atrás, Jesucristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y con ese sacrificio tenemos esa esperanza, porque como Él ha ganado a Satanás, como Él ha ganado a la muerte, nosotros tenemos esa esperanza. Tenemos que recordar en ese evento o en ese momento de conmemoración ese sacrificio tan importante. Y no solamente recordar, tomar consciente también, o conciencia de actuar conforme a ese sacrificio, de actuar como en respuesta, como damos una respuesta positiva a ese sacrificio. Para terminar, veremos el último punto que decía: en la cruz es como una llamada a vivir de manera diferente. La cruz nos llama a morir a nosotros mismos, a nuestros orgullos, a nuestros pecados, para vivir una vida nueva en Cristo. Jesús murió en esa cruz. Ese símbolo, nosotros también ahí tenemos que crucificar la persona que somos. Ahí tenemos que crucificar nuestro orgullo. Tenemos que crucificar todo lo que hace que estemos lejos del Señor Jesús. Ahí tenemos que hacer lo mismo, crucificar todo eso. Y después resucitar igual con Él para vivir
una vida que sea agradable a Él, no conforme a nuestra filosofía de vida, no conforme a las leyes de nuestro país, no conforme a, a la norma de nuestra sociedad, pero una vida conforme a ese sacrificio. Una vida que nos recuerda cada día ese sacrificio. Vivir de manera diferente. Dicen en la Biblia que todas esas personas que han vivido eso, sus vidas fueron cambiadas. Hemos leído en una de las lecturas que puso el hermano Manuel, el centenario, dijo que verdaderamente en ese sacrificio fue convencido que no era cualquiera, no era un hombre cualquiera. Ese hombre verdaderamente era hijo. Es decir, que al momento su vida fue cambiada, porque él reconoce que ese hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros mismos tenemos que no solamente reconocer eso, pero vivir de manera diferente. En la cruz todo cambió, todo. No solamente tenemos acceso en la presencia del Señor, no solamente nuestro pecado, ahí nuestra deuda fue pagada. Ahí tenemos victoria sobre no solamente Satanás, sobre la muerte. Es por eso en ese día yo quiero que hermanos y hermanas cada día, cada segundo, cada minuto o cada hora, no solo cuando pensamos al sacrificio, cada decisión que vamos a tomar sea conforme a ese sacrificio. Cada acción que vamos a hacer sea conforme con ese sacrificio. Al final llegaremos a vivir de manera diferente, de una manera que sea agradable al Señor Jesús. Para terminar, yo quiero leer solamente eso. La crucifixión es el acto central de la redención humana. El acto central de la redención humana. Él revela el amor de Dios, destruye el poder del pecado y nos llama a una nueva vida. Nunca, hermanos y hermanas, tenemos que nunca tomar esa cruz a la ligera, que cada vez que lo miremos, que nos llenemos de gratitud, de reverencia y que seamos renovados en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos ayude a entender el sentido o el significado de ese gran sacrificio. Y no solamente entender, actuar conforme a ese sacrificio. Amén.